Hola amigos, en el video de hoy les enseñaré cómo aprender a instalar sistemas operativos. Bien, este es un tema un poco complicado, pero trataré de hacerlo fácil. Bien, lo primero que tenemos que entender es que no todas las PCs por ser PCs van a tener Windows y no todas las Mac por ser Mac van a tener Mac OS. Y a lo que me quiero referir con esto es que, por ejemplo, todas las computadoras que ustedes conocen como Lenovo, HP, Asus, por defecto traen Windows, pero eso no significa que no se les pueda instalar Linux. Tenemos que ver más a los sistemas operativos como aplicaciones compatibles. Por ejemplo, cuando tú tienes un celular de gama baja, pues no es compatible con todas las aplicaciones, o a veces por su hardware no es compatible con muchas aplicaciones, pero sí que puedes instalar la mayoría de ellas. Es lo mismo que ocurre con los sistemas operativos. Aunque, por ejemplo, tuvieras una computadora HP, le podrías instalar el sistema operativo Mac OS y entonces en base a eso tendrás que descargar software. Pero en realidad podría correr Linux, todas sus distribuciones, Windows o el mismo Mac OS. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que entender. La segunda cosa que tenemos que entender es que para poder ser pros en la instalación de sistemas operativos, tenemos que dejar de tenerle miedo a la BIOS. Sí, la BIOS vamos a buscarla para que la vean. Básicamente la BIOS de las computadoras son estas pantallas azules donde piensas que el PC pues ya valió, ya no tiene solución, así que tengan mucho cuidado. Así que hay que tener cuidado cuando se tocan cosas aquí, pero les tienes que dejar de tener miedo. También, por ejemplo, a una pantalla azul que se llama Recovery de Windows 10, que es esta parte, tienes que empezar a acostumbrarte a usarlas porque para instalar sistemas operativos las vas a ocupar, ¿ok? Hay diferentes formas de instalar sistemas operativos y podríamos ordenarlos de los más seguros a los menos seguros, o digámoslo así, donde tienes más control. Ok, la primera opción sería obviamente tener el mayor control posible, es decir, cuando tú estás en una computadora, en este caso, no sé qué te está corriendo Windows, si quieres instalarle, yo que sé, una nueva versión de Windows o de Linux, entonces vas a necesitar una manera de instalarlo, ¿ok? Puedes iniciar directamente con esta pantalla azul y en esta pantalla azul podemos ver que dice Use a Device. Entonces tienes que tener una memoria booteable con un ISO, que eso lo explicaré un poco más adelante, y puedes hacer un reinicio avanzado y por así decirlo se puede cancelar la instalación del nuevo sistema operativo en cualquier momento y regresar al que tenías muy fácilmente, ¿ok? No pasa nada. Pero en este caso, por ejemplo, lo que me pasó a mí una vez es que instalé una ISO que yo había hecho, pero tenía un error, entonces no cargaba, o sea, la pantalla estaba en negro y no había forma de prenderlo, ni apagarlo, ni reiniciarlo, porque simplemente el sistema operativo ni siquiera arrancaba, ¿ok? Entonces aquí es cuando entra la BIOS, o cuando una computadora, por ejemplo, ni siquiera trae un sistema operativo por defecto, aquí es donde entra la BIOS y esto ya es más avanzado y tienes que tener confianza y saber qué es lo que estás moviendo. Ok, lo primero que les recomendaría y lo primero que vamos a ver, entonces lo primero que vamos a ver es qué es una ISO, ¿ok? Las ISOs podríamos definirlas. Para entender el concepto de ISO es necesario ver la relación entre, les voy a poner la analogía de entre la relación entre un sistema operativo y un archivo .exe o el sistema operativo de Android y un archivo .apk. Cuando tenemos el sistema operativo de Android corriendo y tenemos un APK, pues solamente es un instalable, es decir, lo ejecutamos y se instala, pues en este caso la aplicación. Y por ejemplo, en el caso de tener Windows, tienes el .exe, lo ejecutas e igualmente se instala la aplicación. Entonces es una relación sistema operativo, archivo ejecutable Windows 10.exe, Android.apk. Pero en el caso de las computadoras, tendríamos lo así, tendría en este momento, entonces sería ahora Windows, o más bien sería la computadora, y el archivo .iso del sistema operativo. Entonces sería uno aquí y el otro acá, por así decirlo. Entonces ahora tendríamos la computadora y el archivo .iso para ser ejecutable. Entonces sí, el archivo ISO es como un .exe, pero este en realidad
en lugar de ejecutarse en el sistema operativo, se ejecuta en la computadora y así nos permite arrancar un sistema operativo. Entonces, en sí, digamos que los .iso son un .exe, pero en lugar de instalar una aplicación o programa, nos van a instalar un sistema operativo. Por eso es que para poder almacenarlos en un lugar que no sea nuestro disco duro, es que creamos las memorias booteables. Las memorias booteables es básicamente una memoria que se formatea, o más bien se le borra todo, se formatea, y posteriormente con un programa como Rufus, lo que se hace es que se le instala, o más bien se le añade, se le adhiere el .iso que ya tenemos. Entonces, primero tenemos que tener un .iso, después nuestra memoria, y después con un programa como Rufus tenemos que crear las USBs arrancables, o sea, bootables. Es decir, una USB que ya no va, inclusive su icono cambia, ya no va a ser solo ya no va a ser una USB, sino que va a cambiar a un tipo de memoria ejecutable. Es decir, ya va a tener una función específica, y obviamente en ese momento ya nos puede ocupar como USB. Así que para que mantengamos esto fácil, necesitamos primero, lo más importante son las ISOs. Entonces, ¿cómo vamos a descargar las ISOs? Todo depende. Las ISOs contienen toda la información de los sistemas operativos, programas preinstalados, diseño, traen muchas cosas. Así que por eso es que muchas personas modifican las ISOs para tener sistemas operativos mucho más optimizados, con programas ya por defecto, quitarles cosas, añadirles cosas, cambiarles el diseño. Se puede hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces, no me voy a meter más en el tema, pero primero vamos a ver los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Los sistemas operativos nos comunican entre la computadora y los software. Por ejemplo, no sé, yo tengo el Google Chrome, y para comunicarme del teclado hacia el Google Chrome, pues obviamente está la computadora, y en la computadora, para comunicarme de la computadora al Google Chrome, el intermedio es el sistema operativo. Digámoslo así, el sistema operativo interpreta los clics y todas las teclas que damos lo transfiere a un mundo digital, si lo quieren ver así. Entonces eso nos permite tener comunicación entre los programas, que al final de cuentas creo que es lo más rescatable de los sistemas operativos, los programas. Entonces hay diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, tenemos Windows 10, tenemos Mac OS, y también tenemos, por ejemplo, Linux. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para poder empezar a aprender cómo instalar sistemas operativos, miren, aquí están más: Microsoft Windows, está, bueno, lo que decía, está MacOS, Windows, y están un montón de distribuciones de Linux, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es, tenemos que tener una ISO. Una vez teniendo las ISOs, tenemos que bootearlas, y una vez booteando las ISOs, yo les recomendaría descargar un programa llamado VirtualBox. VirtualBox es como si emularas tu computadora. Es una computadora virtual que nos permite crear computadoras, pues como ya les dije, virtuales simultáneamente. Entonces, para eso tenemos que dar acá en Download y le damos en Windows Host, porque en este caso estoy en Windows. Entonces tendríamos primero que aprender a descargar. Primero tendríamos que descargar las ISOs. Por ejemplo, entonces me voy a ir a Debian.org, que es una distribución de Linux, y aquí estaría para descargar la ISO, Debian CD. Entonces aquí tendría que descargar la ISO. También les llaman imágenes oficiales, ¿ok? Entonces, una vez, ya saben, aquí se descarga. Una vez descargando la ISO, por ejemplo, les voy a enseñar la de Microsoft Windows, Microsoft ISO Windows 10. Esta tenemos que ir aquí a la primera opción, y luego una vez que se abra tenemos que darle Control Shift y darle acá y recargar. Ok, una vez recargándolo, tendríamos que activar este modo de celular y recargar. Una vez ya estando activado, aquí como pueden ver, seleccionar una edición, seleccionaríamos Windows 10, continuar, confirmar, y ahora seleccionaríamos el idioma, en este caso sería español, y le damos en confirmar. Esto ya empezaría, le tendremos que dar 64 bits y se empezaría a descargar, ok. Entonces
también para lo de Mac, así que tendríamos que hacer esto con todo lo que quisieran. Una vez teniendo el VirtualBox, les recomendaría empezar a practicar aquí antes para que se vayan acomodando para instalar sistemas operativos y ya después cuando se sientan muy seguros y hayan instalado demasiados pueden empezar a probar con su computadora normal. Siempre les recomiendo que tengan otra computadora de respaldo. Ojo, tiene que ser computadora para que se pueda trabajar bien en la cuestión de las ISOs, así que tengan cuidado con lo que hacen y esta es solo una introducción.